y cuando alguien nuevo entra y no se siente cómodo o cómoda, se repele sola. No va a estar a gusto conviviendo con las juntas que tenemos, no se va a sentir a gusto tratando a los clientes porque los clientes hacen negocio con nosotros porque saben el nivel de servicio que damos, la profundidad de conocimiento que tenemos de los productos y servicios que ofrecemos y porque vamos a dar un cierto nivel de servicio al cual ellos están acostumbrados y que lo esperan así. Y cuando alguien viene de fuera y comienza a interactuar de forma interna con otros colaboradores, de forma externa, con proveedores y con clientes, se va a dar cuenta que encaja o no. Entonces, la cultura sola va haciendo que estos anticuerpos o que estas personas que no hacen fit no se sientan cómodas y salgan. Hola, bienvenidos a este nuevo conversar y mi invitado el día de hoy es Andrés Medina Mora, apasionado por la tecnología, el fútbol y el capital de riesgo privado para impulsar la innovación y el crecimiento. CompuSoluciones tiene un estilo de gestión muy especial, híbrido, jerárquico y horizontal, basado en la responsabilidad para actuar y ejecutar. Es una organización 100% basada en valores y muy humana. Así que los dejo en este gran conversar con Andrés. Hola Andrés, bienvenido. ¿Qué tal, Pancho? ¿Cómo estás? Estoy espectacular y muy contento de que estés el día de hoy aquí en este conversar. Así que quería compartir también nuestra experiencia de cuando nos conocimos por un tema en común del fondo y también cuando nos recibiste en tu empresa para compartirnos las prácticas pues ahora sí, de la cultura, de lo que hacen con la parte humana y es algo que me interesó bastante y de eso vamos a hablar. Padrísimo, muy honrado de participar contigo en este podcast. Muy bien. Andrés, sé que tú en el fondo manejas tu equipo de una manera muy horizontal, pero por las características de tu trabajo, pues también tiene que tomar mucha responsabilidad. ¿Qué, hasta dónde se puede llevar una empresa horizontal, sobre todo en en las características de un fondo de inversión corporativo? Claro, gracias por la pregunta porque me hace reflexionar mucho de cómo hacemos las cosas y te podría decir que la manera en que la llevamos hoy no es perfecta, pero ha venido evolucionando y hemos venido aprendiendo a través de los años. Comienza el área de CompuSoluciones Ventures en 2017. No nos llamábamos así, pero ahí nace la idea. Y te confieso que al inicio fue un caos. No estábamos alineados nosotros como equipo con dirección y cada que íbamos a reportar nos costaba mucho trabajo que se sintieran cómodos ellos, que nosotros nos sintiéramos cómodos con la forma en que nos estaban evaluando y llegó un momento en el que decidimos ponerle orden. Nosotros estamos convencidos que la innovación es un proceso ordenado y lo que hicimos fue escribir una tesis de inversión. ¿Qué quiere decir esto? Poner en blanco y negro las reglas. ¿Qué queremos lograr? O sea, tener en común la visión a dónde queremos llegar, poner los pasos fundamentales que nos van guiando para entender el principio y el fin de cada una de las secciones de la metodología con la cual nosotros operamos. Y con ello después vamos haciendo granular la responsabilidad de cada uno de los miembros del equipo. Entonces, en enero del 2019, oficialmente ya sale CompuSoluciones Ventures con dos tesis de inversión. Una, la creación de nuevas empresas con un componente tecnológico creadas desde cero. Y la segunda, un fondo corporativo de inversión que invierte en startups en etapa temprana con base tecnológica. Ahora, mi equipo, yo, yo lidero las tesis de inversión y entonces se va haciendo más grande y de pronto se hace más pequeño. Y esto responde a que cuando creamos una empresa, tenemos nosotros la visión de resolver un problema en el mercado
comenzamos a investigar eso, hacemos mucha prueba y error, mucha experimentación y vamos trayendo data que nos va guiando por donde creemos que podemos resolver esto. Creamos una solución tecnológica y la llevamos al mercado. Y cuando vemos que va teniendo una atracción, que digamos va aumentando en usuarios, va aumentando en ventas, etcétera, entonces decidimos que es el momento de elegir un nuevo líder. Una vez que llega este líder, en consenso, tomamos la decisión de si se debe convertir en una nueva célula dentro del corporativo Compu Soluciones o si tenemos que hacer una escisión y que se convierta en una nueva empresa. Esto conlleva a que pues tenemos que ser todólogos, Pancho. A mí me ha tocado diseñar, o más bien, formar parte del equipo que diseña un logo, formar parte del equipo que sale a entrevistar gente que está involucrada en la industria, en el medio, a conectar la información que tenemos y a pensar en la solución. Yo soy de formación financiera y después de varios años de ser banquero privado, fui a Estados Unidos a estudiar una maestría en la Universidad de Babson, donde busqué un MBA que estuviese relacionado con innovación e emprendimiento. Y afortunadamente encontré en el programa de Babson estas dos cosas. Y ahí me di cuenta que podemos ser todólogos y que cuando en un equipo tienes personas con diferente formación, se complementan muy bien y te hace ver las cosas con una óptica distinta y cuando estás compartiendo estas ideas enriquece muchísimo lo que estás obteniendo y la forma que razonas en equipo. Entonces, volviendo a tu pregunta, sí, yo estoy a la cabeza y tengo una persona que se llama Rafa Flores, quien conlleva la parte de Laboratorio Emprende, que es con la que creamos nuevas empresas. Y cada uno de los miembros del equipo tiene una función. Y digamos que cada uno sabe a dónde queremos llegar, pero cada quien diseña cómo llegar ahí. Y es en base a experimentación. Entonces, creemos que si hacemos marketing de esta forma, en este espacio, podemos llegar a tal objetivo. Y le decimos, pues vas, experimenta. Entonces tiene la responsabilidad de experimentar y recoger la data para que nos ayude a entender si lo que estamos haciendo nos va a traer un beneficio o no. De la misma forma, cuando la persona que lleva tecnología me dice, oye Andrés, creo que podemos solucionar esto con esta inteligencia artificial. Pues vas, ¿qué necesitas? Y a veces me dicen, oye, nada más necesito que me apruebes el poder pagar una licencia. Y ya, pues ya estás. Cosas sencillas. Yo llevo, o más bien las que escalan para poder tomar decisión en su día a día con este tema de la experimentación. Y de pronto sí nos encontramos en un momento donde pues tenemos la data enfrente y tenemos que tomar decisiones fuertes. Bien puede ser cerrar un proyecto porque vemos que no tiene pies ni cabeza o no hemos encontrado esa atracción en el mercado. Dos, darle las gracias a alguien porque su perfil no hace fit con lo que necesitamos en ese momento o lo invitamos a pasar a otra área de la empresa. Y entonces, ese tipo de decisiones sí las tomo yo. Pero el día a día, semana a semana, mes a mes, la gestión de lo que hace cada quien, tenemos objetivos corporativos anuales, tenemos objetivos de área mensuales, tenemos objetivos semanales y cada quien toma responsabilidad de los objetivos y sabemos que a la hora de estar midiendo el proceso de cada uno como individuo y como equipo, suma todo para poder llegar al fin común. Entonces, digamos que de esta forma no es, sí es muy plana la estructura, no es autogestión per se, pero se acerca mucho. Ya, lo que entiendo es que tienen un sistema híbrido que donde marcan los objetivos, ahí dan la libertad para ver cómo llegamos a ellos, cómo se facilita y también obviamente que estás en un rol que ciertas cosas caen en tu responsabilidad de autorizar o no esta, pues esta experimentación, estas cosas, pero en sí es que la gente tiene libertad para operar y tienen un principio de colaboración para seguir al objetivo que tienen que rendir. Entonces, de cierta manera, pues sí es un tipo de autogestión, pues propias de ustedes, ¿no? O sea, porque
He visto aquí más de 100 formas de hacerlo y al final el resultado es el que importa, poniendo a la parte humana al centro a las personas. Y ustedes lo hacen muy bien. Platícame un poco de esta parte humana de cómo lo manejan, ¿verdad? Ok, muy bien. Nosotros hacemos énfasis en que somos una empresa basada en valores. Le llamamos los valores Pixelin y es un acrónimo de cuáles son los valores con los cuales nos regimos, ¿no? Y entonces tenemos productividad, integridad, confianza, servicio, equipo, lealtad e innovación. Y cada uno tiene una descripción o una definición con la cual sabemos perfectamente qué significa cada uno. Ahora, cuando digo que nos basamos en valores es porque en nuestro actuar están los valores. Y mi tío Juan Pablo, quien es el CEO de la empresa, nos, nos recalca cada que tenemos una sesión general. Es una sesión general abierta a toda la empresa, donde vamos platicando cómo vamos en resultados financieros mes a mes. Se dan noticias importantes y relevantes y se toman preguntas y respuestas abiertas. Cualquier pregunta es bienvenida y Juan Pablo las va respondiendo. Y entonces hace énfasis en algo, Pancho. Él dice, si tú tienes que tomar una decisión de negocio, piensa en los valores. ¿Estás rompiendo con un valor? No, adelante, tómala. Si la respuesta es sí rompo con un valor, no. Entonces eso no lo hagas. Ahora, nadie va a perder su trabajo por actuar en pro de los valores y tal vez se equivocó con esa decisión, pero no rompió los valores. Nadie va a perder su trabajo haciendo eso. Entonces nos da la libertad de toma de decisión, la flexibilidad de ejecución y la responsabilidad de decir, bueno, con mi criterio estoy actuando bajo los valores de la empresa y entonces estoy actuando bien y voy para adelante. En ese sentido, la persona tiene esa libertad de nuevo de actuar y creemos que es súper importante dentro de la empresa dar este tipo de libertades y de responsabilidades. Ahora, haciendo o andando más en la persona dentro de CompuSoluciones, eh, no nos hablamos por títulos. Amén de que alguien sea ingeniero, alguien sea licenciado, etcétera. Yo soy Andrés y tú eres Pancho. Y siempre nos hablamos de esta forma. Nos hablamos de tú y por nuestro nombre. Tenemos una política de puertas abiertas. ¿Qué significa? Cualquier persona se puede acercar a otra persona a hacerle una petición, hacerle una pregunta, un comentario, etcétera. Eh, está abierta y te acercas y haces tú o preguntas o haces lo que necesites, ¿no? Esa política de puertas abiertas. También impulsamos a la persona a crecer. Normalmente nosotros contratamos a gente recién egresada o por egresar y nosotros les vamos ayudando a que vayan creciendo dentro de la empresa. Hay un path de crecimiento de según el puesto que tienes, según la célula a la que perteneces, hay cierto conocimiento y habilidades que necesitas tener. Y nosotros te proporcionamos el espacio, el tiempo y el material que necesitas para poder ir creciendo en certificaciones, etcétera, para que seas un profesional, un profesionista de mayor nivel y con ello aspires a ir creciendo dentro de la empresa. Entonces, con ello damos un trato donde cuando se va a abrir una vacante se puede concursar, una vacante de un nivel donde la persona ya va a tener gente a su cargo. ¿Qué quiere decir un concurso? Bueno, se emite un comunicado a toda la empresa, se está abriendo esta vacante, este es el objetivo, estas son las responsabilidades y este es el perfil ideal. No es de facto que tiene que ser así, pero el idóneo. Y quien quiere puede levantar la mano. Ahora, levantar la mano te pone en una situación donde te acercas y preguntas, a ver, ¿qué más dudas tienes acerca del puesto? Y hablas con la persona a quien le vas a reportar y a la persona arriba de esta persona, ¿no? Entonces tienes dos niveles en la jerarquía para poder resolver tus dudas. Se les da un tiempo para preparar un proyecto de cómo vas a hacer para liderar este proyecto. Y en función de cómo vas a llevar a tu equipo, cuál va a ser la estrategia del go-to-market, cómo vas a hacer dinero
y cómo va a ser tu estructura de costos, porque te tienes que ser responsable de la gente que vas a tener ahí. Y la presentas y entonces hay un panel donde se entrevistan a las personas, se revisa el perfil y otras cosas, algunos psicométricos, etcétera, y se toma una decisión en consenso. ¿Qué quiere decir? Las personas que conforman este grupo que están analizando al o a la candidato que se postula, se tiene que llegar a un consenso donde todos voten a favor. Si alguien vota en contra, externa la razón y se discute. Y si esa razón es lo suficiente para que los demás digan, ok, esto por esta razón no pasa, entonces no se le nombra con este nuevo puesto a la persona. Tiene que ser por consenso. Y lo hacemos de esta forma, Pancho, porque creemos en la inteligencia colectiva. Entonces, a medida de que no tenemos que pensar de la misma manera, se pueden externar ciertos puntos que tal vez a alguien le haga ruido o que no le queden claro y que necesita más información. Y entre todo el equipo que toma la decisión, se trabaja en conjunto para poder llenar eh, esta información que se necesita adicional para poder tomar la decisión. Y de esa forma vamos todos en el mismo barco hacia el mismo puerto para la toma de decisión importante. Fíjate que mencionas algunos principios básicos de la autogestión como la inteligencia colectiva. A lo mejor no lo tienen ustedes así, pero así lo interpreto yo. Y también este tema del consenso, pero si hay una objeción, le escuchan y se ponen de acuerdo, que ese es un tema de escuchar al que está a favor o el que está en contra, pero no es una votación, es un consenso que al final para mí te da la oportunidad de poder alinearnos todos, ¿verdad? Entonces, eso creo que, que para mí son cosas básicas en la autogestión y que ustedes lo hacen perfectamente. Ahora, en este proceso, cuando entran ese talento nuevo, ¿qué es lo que le ofrecen en la medida de cómo opera la organización que se va a desarrollar, que hay una cultura de personas y de inteligencia colectiva? ¿Cuándo deciden si puede ser que tengan un genio para un rol, pero si la persona no encaja en la cultura, la admiten, le dan la oportunidad? ¿Cuáles son esas de este proceso de selección? Qué buena pregunta, Pancho, porque puede ser muy subjetivo lo que te voy a decir. La cultura es muy fuerte dentro de la empresa. Y cuando alguien nuevo entra y no se siente cómodo o cómoda, se repele sola. No va a estar a gusto conviviendo con las juntas que tenemos, no se va a sentir a gusto tratando a los clientes porque los clientes hacen negocio con nosotros porque saben el nivel de servicio que damos, la profundidad de conocimiento que tenemos de los productos y servicios que ofrecemos y porque vamos a dar un cierto nivel de servicio al cual ellos están acostumbrados y que lo esperan así. Y cuando alguien viene de fuera y comienza a interactuar de forma interna con otros colaboradores, de forma externa, con proveedores y con clientes, se va a dar cuenta que encaja o no. Entonces, la cultura sola va haciendo que estos anticuerpos o que estas personas que no hacen fit no se sientan cómodas y salgan. Es tal vez un poco trillado el decir esto, pero en realidad sucede. En realidad, si no estás alineado con los valores, te va a costar mucho trabajo. Y por caso contrario, Pancho, puede ser que una persona esté alineada perfectamente con nuestros valores, pero que no tenga todavía la capacidad o los conocimientos que necesitamos. Entonces, está en nosotros, quienes somos líderes y quienes somos facilitadores, en facilitar y apoyar a nuestra gente para que crezca. Porque de esa forma nosotros expresamos que crecemos como personas. Entonces, si crece mi equipo, crezco yo. Y la manera de hacerlo es, bueno, entras aquí porque necesitamos de ti para lograr estos ciertos responsabilidades y objetivos, pero yo quiero que crezcas para acá. Entonces, bueno, te va a tomar un tiempo, por supuesto, y este es el path de lo que tienes que estudiar. Entonces, hay cursos internos. eh, la mayoría de los cursos del primer año son internos, son impartidos por mismos colaboradores de la empresa
Y habrá algunos en particular, digamos, alguna marca en específico que nos pide una certificación para que la persona pueda dar la preventa o para que la persona pueda dar el servicio al cliente. Bueno, toma estos cursos de certificación con nuestros fabricantes. Pero te podría decir que la mayor carga de capacitación el primer año son temas internos que nosotros hemos diseñado y va todo alrededor de la persona. Va en función de ayudarles a cómo se expresan. Hacemos un taller de oratoria padrísimo, dura 12 semanas y les enseñamos a cómo hablar en público. De pronto alguien puede decir, esto es aterrador, yo no quiero, no me gusta, no lo busco, y le decimos, pues te informo que es obligatorio. Tú decides cuándo lo tomas, pero lo tienes que tomar, porque después de este taller vas a ser una mejor persona. Les damos talleres de habilidades de la gente altamente efectiva, les damos talleres de escucha y comunicación en la empresa, les damos talleres de finanzas personales, etcétera. Hay muchos que tenemos. Pero entonces, digamos que si estamos alineados en los valores, entonces está en nosotros, los que ya tenemos más tiempo, en ayudar a esta persona a crecer en las habilidades y en el conocimiento para que puedan crecer dentro de la organización. Oye, qué gusto me da escuchar eso y sobre todo este portafolio de talleres para desarrollar las habilidades. Y aquí es cuando depende de las personas, ¿verdad? Yo entré y yo quiero superarme, yo quiero prepararme, pues aquí están. Y como tú dices, el de comunicación es obligatorio. El primer año tú sabrás cuándo lo vas a tomar. Recuerdo cuando yo tomé el de Dale Carnegie de hablar en público hace 24 años y casi me muero, ¿no? De saber y ese, pues ese miedo, ¿verdad? Hablar en público, pero qué bueno y me da mucho gusto que así lo hagan. Dentro de la filosofía y la cultura, pues me queda claro que está tu papá y tu tío. ¿Qué has aprendido tú en este liderazgo y tu crecimiento personal? Ha sido un camino muy, muy interesante, muy padre, Pancho, muy formativo. Mi papá funda la empresa hace 39 años y él desde que la fundó siempre tuvo la visión de que si en algún momento la empresa sale a bolsa, tiene que estar lista para que no nos cause ni sorpresa, ni cambio, ni nada que tengamos que ser distinto para poder ser una empresa pública. Y esto viene en el principio de que cuando tienes un buen gobierno corporativo, cuando tienes bien detallados los procesos de cómo se hacen las cosas, creas un sistema de gestión, va a ayudarte a crecer, porque es, digamos, los cimientos de la empresa están muy sólidos para poder crecer y soportar lo que conlleva el llegar a 50, 100, 500, 600 personas y también el crecer en ventas con todo lo que conlleva eso, ¿no? Entonces, digamos que teniendo esa claridad desde el inicio y actuando de esa manera, mi papá cuando decide dejar de operar la empresa, llevaba, no recuerdo si 8 años o 10 años, mi tío Juan Pablo ya siendo el CEO de la empresa, operando los dos. Entonces, digamos que no fue del día para la mañana, de la noche a la mañana, vas, te toca esto, ¿no? Para nada. O sea, bien pensado, con una transición, con un tiempo que ellos definieron que era lo necesario y creo que fue un acierto. Ahora, mi hermano y yo, y mi hermana, la verdad, nunca pensamos trabajar en la empresa. Nosotros decíamos es la empresa de mi papá, le tenemos mucho cariño, mucha estima, nuestro ADN es de tecnología y de servicios, pero no nos imaginábamos trabajando en una empresa familiar. Y mucho viene porque mis papás siempre nos dieron la libertad de elección. Nos decían, son ustedes lo suficientemente inteligentes para que en lo que decidan hacer sean exitosos. Y bajo ese concepto, mi hermano Jos, que es el mayor, él estudió ingeniería ambiental y después hizo una maestría en administración de bosques.
Y de pronto, después de más de 10 años en la CONAFOR, la Comisión Nacional Forestal, él decide salir del servicio público y mi papá lo invita y le dice, órale, vente para acá un rato, para que aprendas el negocio. Eh, yo estando en la banca durante 8 años como banquero privado y después viendo temas de innovación, me dice, oye, eso que quieres hacer en innovación, hazlo acá dentro de la empresa. Mi hermana, bióloga, eh, tiene una sensibilidad padrísima para conectar con la gente. Y le dice a mi papá, órale, vente para acá, vamos viendo el desarrollo de talento, cómo te puedes formar dentro de la empresa. Entonces, cada uno llega con un reto distinto a la empresa y no fue sencillo, Pancho, porque pues nosotros, bueno, mi hermano y yo ya teníamos una carrera profesional extensa, una maestría en el extranjero, y de pronto es, ok, vente a la empresa, pero empieza desde abajo. Eh, va a pesar mucho tu apellido, pero no tienes ningún privilegio y al revés, estás en el foco. Y entonces tienes que aprender del negocio como cualquier otro colaborador. La idea suena padrísima, la realidad duele. Este, mi hermano lo lleva con una filosofía mucho más ligera que la que yo le he llevado. Em, yo soy un poco más rebelde desde pequeño, un poco más acelerado, menos estructurado. Y poco a poco he venido aprendiendo dentro de la empresa cómo hacer las cosas, cómo llevarme con la cultura, entender el sistema, el ser respetuoso de lo que se ha creado. Y la verdad es que yo le digo a mi papá, siempre voy a acatar las reglas, pero si algo no me parece voy a levantar la mano y lo voy a comentar. Entonces te pongo dos ejemplos que me siento muy orgulloso. Cuando entro había un código de vestir de 16 páginas. Era tortuoso, difícil de seguir y de pronto en la mañana generaba un estrés de decir es que si no cumplo con esto algo va a pasar. Íbamos caminando mi papá y yo en la oficina y en el pasillo venía un programador, un ingeniero que tenemos alrededor de 40 en la oficina y venía caminando. El pantalón se veía que le quedaba grande, lo venía casi pisando. Los zapatos se veía que eran como de 2 o 3 tallas más grande que la suya. La camisa fajada a medias. Y yo le decía, ¿cómo lo ves, papá? Y me dice, híjole, pues, se ve que como que se tiene que dar una arregladita. Le digo, oye, ¿tú crees que esa ropa es de él? No, hombre, se la prestó su papá o su tío, esa no es de él. Y yo, ¿y qué crees que hace cuando llega a su casa? Pues se cambia. Se ve que no es suya, va y se pone una camiseta, unos tenis. Le digo, oye, y cuando se pone eso, ¿cómo se siente? "Ah, pues feliz. ¿Y cómo crees que la gente trabaja mejor? Pues cuando está feliz. Le digo, oye, mira, él, desarrollador, nunca habla con clientes. Él echa código y es bueno en lo que hace. Imagínate si estuviera feliz con una camiseta de Mario Bros y sus tenis. Podría ser un mejor colaborador porque sería más eficiente y disfrutaría más su trabajo. Me dijo, tienes toda la razón. Se sometió obviamente al comité de procesos. Digo, somos una empresa de más de 600 personas. Entonces hay un comité de procesos porque nos ayuda a estos cimientos, ¿no? Que tienen que ir también evolucionando los cimientos. Y llegaron a una conclusión padrísima, Pancho. Ahora el código de vestir es de una hoja. Vístete acorde a la ocasión. Entonces, habla de una responsabilidad muy fuerte y de una libertad. Entonces, si yo voy a echar código todo el día, no voy a hablar con ningún cliente y me tengo que concentrar, pues me pongo mi camiseta de Mario Bros y mis tenis. Si yo voy a salir a atender a un cliente y mi cliente se viste de camisa y de pantalón, pues me visto igual para salir con ellos y hacer esta empatía en mi relación. Entonces, es una forma, ¿no? De transformar la misma cultura sin perder los valores. Eh, y si quieres la otra, luego te la platico para aprovechar más el tiempo, porque creo que con este ejemplo habla mucho de cómo podemos nosotros inferir en nuestra cultura y seguir creciendo como empresa cuando se vienen mentes distintas y también queriendo renovar lo que es la empresa, la cultura de la empresa. Sí, porque, a mí lo que me sorprende de su organización
es precisamente lo estructurado, pero a la vez lo flexible y a la vez lo humano, la gestión, la responsabilidad. Entonces tienen un híbrido de todo, pero siempre haciendo las mejores prácticas, porque tienen una visión muy clara, porque al final ponen al centro a las personas. ¿Por qué es tan importante para ustedes la parte humana? Yo le digo a mi equipo, Pancho, que nosotros no hacemos negocio con la empresa X o la empresa Y, hacemos negocios con personas. Entonces, ¿qué pasa si tú le vendes a tal empresa y el comprador se va? Te cuesta trabajo seguir vendiendo, porque el nuevo comprador trae una forma distinta de pensar y de hacer negocio. Los negocios se hacen entre personas. Entonces, si tú tienes como base esta premisa, es decir, premisa, yo trato con personas, tienes que apoyar a las tuyas. Entonces, digamos que anteriormente se decía, las empresas sirven a sus accionistas, ¿no? Híjoles, qué cosa tan más incorrecta. Los accionistas son parte de la Así, empresa. así lo viví yo y era una generación, man. Te estoy hablando Sí, una teoría de de pensamiento, gestión. ¿no? Sí, 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 claro. Y válida para muchos. Para nosotros, la empresa son los accionistas, pero también son nuestros proveedores, también son nuestros clientes y también son las personas que colaboramos en la empresa. ¿Qué sucede si la mitad de los colaboradores nos vamos mañana? La empresa colapsa y se acaba. Así de sencillo es la explicación de por qué nos tenemos que centrar en la empresa. Y entonces mi papá dice, tenemos la obligación como empresa, como CompuSoluciones y las personas como facilitadores, que cuando una persona salga de CompuSoluciones sea una mejor persona que como entró. Entonces, teniendo esta filosofía como el saque, ¿no? De tú que eres responsable de un equipo de personas, tienes la responsabilidad de que alguien que esté en tu equipo sea una mejor persona el día de mañana. Entonces, cuando estamos haciendo la planeación del siguiente año, sí vemos los objetivos financieros, sí vemos los objetivos de operación, pero también vemos los objetivos de las personas. ¿Cómo podemos hacer que tú, Pancho, logres en CompuSoluciones la mejor versión de ti? Y con ello tienes que ver distintas partes de la persona, ¿no? Las esferas. ¿Cómo logras ese balance? El balance no quiere decir que todas las esferas estén iguales, sino que hay momentos en la vida donde le das mayor peso a una que a otra. Y te pongo un ejemplo. Cuando yo decido estudiar la maestría, bueno, la parte profesional bajó, pero la parte de formación e intelectual sube. Cuando nace mi primer bebé, bueno, pues hay que ayudar en casa y entender de qué trata esto de ser papá y pues crece o le das más peso a la de la familia y tal vez le das menos peso a la física, ¿no? Porque empiezas a dormir menos, sí o sí, porque tienes un bebé en casa y te tienes que adaptar. Entonces, de esa misma manera, dentro de la empresa, tenemos que encontrar cómo cada uno de los colaboradores logra este equilibrio en las esferas de la vida y que tenga, que logre esta mejor versión de sí mismo. Wow. Creo que con eso da mucho que decir, porque pues toda mi audiencia espera que hablemos de autogestión, pero también me gusta hablar de esta parte humana, de esta parte responsable, de esta parte de flexibilidad, aunque exista una jerarquía, pero pues hay un resultado para hacer empresa, ¿no? Y creo que eso hace la diferencia y ustedes lo hacen muy bien desde hace muchos años, así que eso me da mucho gusto. Andrés, ¿qué te gustaría agregar y qué mensaje le mandarías a la comunidad? Quisiera agregar que, amén de que cada empresa tiene su propia cultura, su propia visión y misión, el que se hagan bien las cosas, el que pongas a las personas en el centro de la empresa, te va a ayudar a tomar ciertas decisiones que probablemente de inicio no sean las más populares, pero nosotros lo hemos vivido a través de los años, que gracias a que hemos tomado esta decisión,
el que nuestro actuar resulte en negocio es una consecuencia de, no es nuestra meta. Y obviamente nos gusta hacer dinero y nos gusta generar valor a los accionistas y nos gusta generar valor a los clientes y a nuestros proveedores y a los colaboradores. Pero tiene que ser una consecuencia de tu actuar. Entonces, cuando tienes esta claridad de que con tus valores y con tu propósito vas en el mismo sentido, todo lo demás se ajusta y acabas por teniendo un resultado positivo y haciendo negocio. Muy bien, pues me gusta ese actuar y creo que desde esta parte humana se logran muchas cosas y los resultados y también la riqueza, ¿verdad? Pues te agradezco mucho, Andrés. ¿Dónde te pueden encontrar si alguien quiere conversar contigo? Claro, no soy muy asiduo de redes sociales, pero en LinkedIn me pueden encontrar Andrés Medina Mora. Por ahí se pueden topar con mi primo, que somos homónimos. Es buenísima onda, pero nos dedicamos a cosas diferentes. Pero bueno, yo trabajo en CompuSoluciones, entonces de esa manera es lo más sencillo que puedan identificar mi perfil y con todo gusto podemos conectar por ahí y tener alguna conversación. Si es que de esta plática contigo, Pancho, surge alguna pregunta, inquietud, encantado de la vida de tomar una conversación con tu audiencia para seguir promoviendo el actuar y el poner a la gente en el centro de la organización. Pues muchas gracias, Andrés. Te agradezco mucho y seguimos en contacto. Saludos. Claro que sí, Pancho, gracias por la invitación. A ti, sale. Te invito a que compartes este gran conversar en tus redes y compárteme tu aprendizaje de este gran episodio. Escríbeme para que me recomiendes a quién puedo entrevistar en cualquier parte del mundo.